9 minutos pasan de las 11 de la mañana, lo recibimos con muchísimo gusto al diputado canario Alfonso Lerete, que, bueno, no habíamos hablado con él luego de las elecciones internas, sí habíamos hecho un balance con el senador Amin Nifuri, donde confirmábamos entonces una excelentísima votación de la lista 400, que ya no tengo tan fresco los números, Alfonso, pero tú me lo recordarás, prácticamente es más del doble de lo que votó la siguiente, ¿no? La segunda, que fue la lista 33. ¿Cómo andás? Buen día, bienvenido. Un gusto, Cecilia, dialogar contigo, con toda la audiencia. Efectivamente, los números fueron muy halagüeños, muy positivos. Estamos hablando de algo más de 16.000 votos a nivel nacional de la lista 400, lo que le permite ubicarse como la primera lista del Partido Nacional en el departamento de Canelones y prácticamente estar a muy pocos votos del 50% de toda la votación del Partido Nacional. El Partido Nacional registró una votación de 40.000 votos y la lista 400 con 16.000, casi 17.000, está muy cerquita de ese 50%. Por tanto, tenemos una profunda responsabilidad como partido de seguir tirando del carro, de seguir obviamente avanzando en resultados positivos para octubre y para noviembre, y obviamente que esa responsabilidad conlleva más trabajos, lo que siempre nos ha enseñado Luis desde que fundamos la lista 400 hasta ahora, a más oportunidades, a más responsabilidades, menos derechos y más obligaciones. Y en ese camino estamos, y por eso te decía, previa a la salida de lo que era esta entrevista, que estábamos contentos por los resultados, porque avalaron, ratificaron el rumbo de todo un conjunto de compañeros que ha venido haciendo las cosas muy bien en el plano del gobierno nacional, con representación también en Canelones. ¿Y en Canelones, números específicos de la votación de la 400 en Canelones, Alfonso? Sí, los números específicos son que la lista 400 en el órgano deliberativo nacional registró 16.000 votos. 16.000 votos toda la lista 400. Es un número muy importante, teniendo en cuenta lo que tú decías, ¿verdad? Que prácticamente venimos a representar casi el 40 y algo, casi el 50% de la votación del Partido Nacional, y otros compañeros de gran valía dentro del partido también registraron una votación importante, como los colegas de la lista 5, de Richard Charamero, con 4.000, casi 5.000 votos, el compañero Edastube de la lista 40, con prácticamente 5.000 y pico, casi 6.000 votos, el compañero Andújar de la lista 33, con 8.000 y pico de votos, es decir, todos registraron una votación muy importante de cara a lo que va a ser octubre, donde en octubre definimos la mayoría parlamentaria. Nosotros tenemos que llegar al número mágico a nivel nacional de los 50 diputados con manos levantadas para gobernar en régimen de coalición republicana y 16 senadores. Esos son los dos números mágicos que tenemos que lograr, que hoy los tenemos, ¿verdad? Es decir, hoy tenemos 56 diputados en la Cámara de Representantes. Fue la única vez que una coalición, después que gobernó el Frente Amplio, que lo hizo primero con 52 diputados, y luego la presidencia de Mujica y la última de Vázquez con 50. Nosotros logramos 56, ¿verdad?, con los 5 partidos de la coalición. Obviamente que uno desearía poder llegar a esos 56, pero a mí me marca un poco lo que es el hecho de estar en la calle, en territorio, trabajando, viendo que quizás pueda haber alguna merma en algún diputado, pero que seguramente logremos la mayoría de 50, ¿no? Bien, ¿y esto acomoda también las cosas o sirve para, más allá de que el partido más importante es octubre, pero empieza a acomodar las cosas y a visualizar el panorama de cara a la conformación de la coalición de gobierno en Canelones? Sí, tenemos dos niveles, ¿verdad? Tenemos un nivel primero de representación en octubre, donde cada uno de los partidos que integran la coalición de gobierno va a buscar su mayor representatividad. El Partido Nacional hoy tiene 4 bancas de diputados y tiene una en el Senado. Hoy lo mínimo que uno puede aspirar como Partido Nacional es mantener esa representación y poder mejorarla, y seguramente mejorarla implica poder acceder a una banca más del Partido Nacional. Recuerdo que la 5ª banca del Partido Nacional se logró por allá por el año 2004, donde fueron 5 los diputados, para hacer memoria. Estamos hablando de Alberto Perdomo, hoy fallecido, Daniel Peña, Mauricio Cusano, Julio Lara, que después accedió al Senado y quedó Charamelo, y Luis Lacalle Pou. Fueron los 5 diputados de aquella elección del año 2004, y aspiramos
a mejorar la votación y poder llegar a esa quinta banca que siempre ha sido bastante esquiva para el Partido Nacional. Obviamente que el resto de los compañeros de la coalición de gobierno, llámese Partido Colorado y Cabildo Abierto, van a ir por el mismo objetivo, es decir, el Partido Colorado mantener sus 2 bancas y Cabildo Abierto mantener sus 2 bancas, o en su defecto también intentar mejorar. Cabe consignar que es importante para Canelones esta elección el hecho de que estaría incorporando una nueva banca más, y eso estaría generando también una expectativa muy importante, no solo para los partidos que puedan registrar un caudal electoral importante, sino también para aquellos que quizás puedan, como partidos menores, tener en Canelones la oportunidad de lograr esa banca, ¿no? ¿Por qué Canelones incorpora una banca más, Alfonso? Y estamos hablando por el número de electores. Yo te lo tengo que chequear, ¿verdad?, con la oficina electoral, pero estamos hablando de que aumentó el número de votantes. Es decir, aumentó la población, pero aumentó también la gente que vota acá. Nosotros tenemos un fenómeno que lo hemos combatido durante estos últimos 4 años, lanzando una campaña que era vivís en Canelones, votá en Canelones, lo hicimos los 4 años, generando el fenómeno de trasladar la credencial, pero es una lucha muy dura, porque hay muchas personas que han venido de Montevideo a vivir a Canelones, y viven acá, pero te lo dicen, perdóname Alfonso, pero yo ese día me reencuentro con la generación mía de la escuela, del liceo, y para mí es como una tertulia y no la voy a cambiar. ¿Está bien? Te respeto, pero yo siempre digo lo mismo, me pedís que te solucionen los problemas en Canelones, pero cuando tenés la oportunidad de darle el poder de gobernar a un canario, se lo das a un montevideano que no te va a venir a solucionar los problemas de Canelones. Esa es la gran discusión que tenemos muchas veces con la gente que no quiere hacer el traslado de credencial. Totalmente, y yo lo traspolo también a lo que está pasando ahora con los municipios. Hay que concientizar a la gente que para reclamar después tiene que votar donde vive, no trasladarse quizá a otra ciudad, que a veces algunos dirigentes políticos lo hacen, hay que decirlo, ¿eh? Votan alcalde en una localidad donde no viven. Exactamente, se ha dado la particularidad de algunos alcaldes que son electos que han sido electos, ¿verdad?, por un municipio, pero votan en otro. Se ha dado eso, y hay que corregirlo, y tenés toda la razón del mundo, más a nivel de cercanía, como lo es un municipio, de poder incidir donde uno vive, porque a uno también en el fondo le da un poco de bronca, porque vienen y te plantean todos los problemas, perfecto, tú lo tomás, lo analizás, le buscás las soluciones, pero cuando llega el momento de decir, pero mirá que necesito que me acompañe, no, pero voto en Montevideo. Totalmente. Ahí se me cae la estantería, debo ser muy sincero, se me cae la estantería, porque esa persona le da el voto a un desconocido totalmente, que no le va a venir a solucionar los problemas a Canelones, pero al otro día ya lo tenés golpeándote la puerta pidiéndote por algún problema. Y ojo, lo vamos a seguir solucionando, pero también vamos a decir nuestra verdad. Cambie la credencial y vote en Canelones. Vote donde vive, totalmente. Alfonso, me meto de lleno en el trabajo que se sigue realizando en la comisión investigadora, donde sos el miembro denunciante por presuntas irregularidades en AFE. Lo primero que te quiero preguntar es cuáles son las últimas novedades. Habíamos hablado en la última entrevista de las derivaciones que esto podía tener a nivel de la justicia, y cuánto tiempo de trabajo reglamentario le queda a esta comisión. Bien, esta comisión sesionó el pasado martes y inmediatamente después a la elección interna, y lo hizo también esta semana. Allí recibió la presencia del ex gerente general de AFE, el contador Enrique Cabrera, que hoy se desempeña como ministro del Tribunal de Cuentas en representación del Frente Amplio, y leyendo y repasando lo que fue la versión taquigráfica se desprenden algunos elementos muy importantes que confirman la denuncia que nosotros realizamos en su momento en lo vinculado con inmuebles, ¿verdad? Todo el capítulo de inmuebles, que tuvo a su vez un informe por parte de la Auditoría Interna de la Nación, donde confirmaba la presunción de irregularidades y hasta de colusión, es decir, de corrupción, en el entendido de el manejo arbitrario que se hizo en el periodo anterior, y muy especialmente a cargo del gerente de la época, que respondía a la lista 711 de Raúl Sendic, en cuanto a la discrecionalidad con el manejo de los inmuebles, los alquileres, los montos, todo en un oscurantismo absoluto, porque no pasaba por el directorio, y eso quedó de manifiesto con las declaraciones del ex gerente general, que no responde a la 711 el caso de Cabrera, sino que responde a la vertiente artiguista, es decir, allí hay una diferencia metodológica de actuación, que eso nosotros en su momento lo dejamos consignado, porque nada tenía que ver una conducta de gobierno de un ex jerarca de la 711, en este caso con alguien que representa la vertiente artiguista. Por eso quedó de manifiesto con la
presencia del contador Cabrera. También estuvo la doctora Alicia Goitino, que integra lo que es la jefatura jurídica de AFE, donde allí también dio algunos aspectos centrales vinculados con la desvinculación en su momento de una profesional que cumplía una doble tarea y que fue denunciada en su momento por el ex vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, por la confusión del interés público y privado, es decir, estaba de los dos lados del mostrador, estaba en una empresa pública, como en este caso AFE, pero también cumplía funciones para una empresa privada como lo es Servicios Logísticos Ferroviarios, integrada con capitales, en este caso públicos, pero bajo el derecho privado, y a la postre terminó siendo destituida, un caso que está en el marco de una apelación que generó la profesional, pero que en su momento generó una decisión de destitución avalada en su momento también por la Oficina de Servicios Cívicos. Todos esos dos temas quedaron ayer planteados. A su vez también se valoró y ponderó el otro martes, cuando participó el ex gerente general de este periodo de gobierno, el ingeniero Fernando Silvera, lo vinculado con los camiones Viviales que se compraron y nunca funcionaron, camiones que tenían que circular por la vía y por la ruta. Se invirtieron $1 millón en los dos camiones, se invirtieron $400.000 en dos desmalezadoras. En el caso de los dos camiones, recién en este periodo de gobierno, sobre fines del 2021, se logró encontrar la solución mecánica a los efectos de que pudieran cumplir la doble función, y allí dio todo un relato de lo que aconteció desde el año 2015, donde se adquirieron estos camiones, hasta el año 2021, que recién después de 6 años se le encontró una solución a un tema que generó muchísima polémica, porque la empresa a la cual se le había comprado por parte del Estado uruguayo había quebrado, había fundido, por tanto no se le podía reclamar a nadie, y eso llevaba en sí un autocuestionamiento en el entendido de cómo comprar a una empresa sin antecedentes, que era la primera vez que construía un sistema de camiones Viviales de esta naturaleza y sin ningún tipo de antecedente en el mercado local. Bueno, eso quedó también todo establecido con claridad meridiana, y está previsto para el martes próximo, que lo propusimos nosotros, veremos si se presentan o no, el ex presidente de AFE, también que responde a la lista 711 y sigue actualmente militando, y el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Roche, porque era el jefe total político de todo lo que tiene que estar vinculado con el transporte y específicamente con el ferrocarril, y además él junto con Setelich fueron los dos que llevaron adelante todo lo vinculado con AFE desde el 2015 hasta el 2020. O sea que ya se ha convocado, ya se envió la invitación para que participara Rossi, por ejemplo, de la comisión. Sí, ya están los contactos hechos por parte del equipo de secretaría de la comisión investigadora. Bien cabe consignar que el ex gerente general de AFE, cuestionado hoy por todas estas irregularidades, el ex secretario general, ex gerente general y ex gerente de CELF, Fernando Valls, desistió de comparecer a la comisión investigadora. Se comunicaron los secretarios, pero no asistió y no quiso venir a declarar. Veremos qué sucede con el ex presidente de AFE, también de la lista 711, y con el ministro de la cartera, porque el ministro de la cartera estaba al tanto de la mayoría de los temas, teniendo en cuenta que el interlocutor permanente desde AFE con el ministerio era el presidente de AFE, y siempre nos decía en los directorios que informaba al ministro de lo que diariamente y semanalmente y mensualmente acontecía en el ente. Por tanto, para nosotros tener el testimonio del ministro, del ex ministro en este caso, es muy relevante. ¿Qué se analiza, qué se va analizando, qué se va conversando respecto de presentar los datos obtenidos en el marco de esta comisión a la justicia? Bien, lo primero es que esta comisión investigadora tiene un plazo de actuación que es el 31 de agosto. 31. Lo que ya resolvió internamente la presidenta de la comisión, la diputada Laura Burgoa, en consonancia con la mayoría, el diputado Pepe Pasquet del Partido Colorado y el diputado Martín Sodano de Cabildo Abierto, y también en acción conjunta con el Frente Amplio, fue que en julio se ponía como fecha máxima para la presentación de testigos, ¿verdad? Es decir, era un número importante de testigos, lo que habíamos presentado nosotros, lo que presentó también el Frente Amplio, y había que ponerle un coto, porque si no, no íbamos a cumplir con la fecha establecida. Eso como primer tema, julio como mes máximo, la última semana de julio, para presentar los testigos. Segundo,
va a haber 2 informes, eso ya está claramente establecido. Va a haber un informe de la minoría, del Frente Amplio, y va a haber un informe en mayoría por parte de la coalición de gobierno. Lo que nosotros ya podemos adelantar es que este tema, por lo menos vamos a plantearlo nosotros en la mayoría de la coalición de gobierno, es que tiene que pasar primero a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Hay muchos temas que sin duda alguna rozan lo que es esa repartición, están allí plasmados, y pretendemos que la Junta de Transparencia y Ética Pública tome cartas en el asunto. Segundo, remitir estos sobrados obviamente al propio directorio de AFE actual, en el entendido que es una investigación muy profunda, donde revela irregularidades y situaciones contradictorias, de desapego, de impericia, como lo dijo el expresidente de AFE, lamentablemente hace muy pocos días fallecido José Pollack. Hubo un desprecio de las autoridades en su momento del Frente Amplio por el manejo de los dineros públicos y por la cosa pública. Y desprecio no es una palabra menor, es una palabra muy fuerte que habla de un estilo de conducción donde obviamente no importa lo más mínimo de dónde viene el dinero, no importa lo más mínimo que es el dinero, es el bolsillo de los uruguayos el que está afectado, y sobre esa base obviamente todas las repercusiones que se puede tener al respecto, como ya lo dije, con los camiones viviales, con los 100 millones de dólares que aún falta conseguir para terminar las obras de remodelación de la vía del litoral, que se empezó y nunca se terminó, y no hay conexión ferroviaria con Argentina, de Argentina con Uruguay, bueno, y todas las otras denuncias que en su momento planteamos y que se han ido confirmando. Esto no necesariamente tiene por qué terminar en la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber alguna presunción de ilicitud o no. Es decir, el objetivo nuestro cuando se formó esta comisión investigadora, no estábamos hablando de que efectivamente algún jerarca del Frente Amplio podría haber generado alguna acción económica para poder beneficiarse personalmente. Nunca lo planteamos en esos términos. Sí lo planteamos en el término de las irregularidades en cuanto a la definición como gobernante de cómo se actuó y cómo 100 millones de dólares no se lograron ejecutar y faltan hoy para terminar una vía, como 1.400.000 dólares se destinaron para comprar camiones y desmalezadoras que nunca funcionaron y recién este gobierno las dejó operativas, y así otra serie de insucesos que hablan de una pésima gestión, donde hoy más que nunca se tiene que ponderar, porque en muy pocos meses estamos decidiendo qué gobierno queremos. Para nosotros una de las principales conclusiones es que no queremos nunca más un gobierno de Frente Amplio como lo gobernó en AFE, como lo gobernó en ANCAP, como lo gobernó en la regasificadora, como lo gobernó en Pluna, como lo gobernó en grandes espacios de poder del Estado, que a la postre nos dejó un agujero enorme negro que todavía lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando, a diferencia de este gobierno que bajó los impuestos, que cuidó el dinero de la gente y que efectivamente hizo las cosas bien. Bueno, bajó los impuestos. Yo cada vez que dicen bajó los impuestos, igual quiero recordarles que una de las primeras medidas que se tomaron fue reducir los puntos de descuento del IVA, y eso fue reconocido por el propio presidente de que era un impuesto porque el objetivo era recaudar, o en otras cosas obviamente se puede plantear la baja de los impuestos. Ahora, en términos generales... Perdón. Dale. ¿Me permites un segundito? Dale. Eso te lo discuto hasta el cajón. Lo asumió el propio presidente, Alfonso. No. En nota con Ignacio Álvarez, sí. No, acá se bajaron los impuestos. El caso de los 2 puntos de las tarjetas, no estamos hablando de un impuesto, estamos hablando de un subsidio. Lo discuto hasta el cajón. Subsidio. En su momento ese subsidio para las tarjetas de débito fue creado por el Frente Amplio para incentivar el pasaje de la ciudadanía a utilizar la tarjeta de débito en 4.0. Después lo bajó a 2. ¿Por qué? Porque empezó a ver que había un fluido pasaje al débito. Después lo volvió a subir a 4. Bueno, este gobierno, cuando detectó que ya era masivo el pasaje al débito, que dijo, bueno, vamos a sacar el subsidio. Ahora, no confundir subsidio con impuesto, ¿eh? No, el objetivo, lo discuto hasta el cajón. Lo admitió el propio presidente que el objetivo era recaudar, y por definición eso significa poner un impuesto, que no está. Bueno, en la eliminación. A ver, desde lo dialéctico, digamos, por decirlo de alguna manera, se puede contemplar de esa manera. Por la vía de los hechos,
redujo la capacidad de compra de sobre todo de la clase trabajadora. Pero a ver, entendamos lo que es un subsidio y lo que es un impuesto. Un subsidio fue una medida tomada puntualmente para fomentar el pasaje del efectivo al débito, utilizar la tarjeta de débito. Por eso el Frente Amplio tomó la decisión en su momento, que lo subió y lo bajó. Bien cabe recordar, era de un 4, después lo bajó un 2. Después lo volvió a subir a un 4 y este gobierno tomó determinada decisión. Y lo mantuvo. Porque ya había cumplido su fin. Lo bajó y lo mantuvo. Porque ya había cumplido su fin. Lo discuto hasta el cajón, porque además lo hablé yo también con Arbeleche y pedí a Azucena Arbeleche, explícame bien este tema. Y me lo explicó y lo hablé con Fernando Blanco, el número 3 en su momento del Ministerio de Economía, y me dijo, Alfonso, esto es así. No es un impuesto, es un subsidio que cumple su tarea. A ver, cantidad de los subsidios que muchas veces votamos en el Parlamento, algunos son permanentes a iniciativa del Poder Ejecutivo y otros son por etapas y otros van cayendo en el tiempo. Bueno, esto es lo mismo. En este caso se eliminó, se sacó parte de ese subsidio, como lo querés definir vos. Ahora, en términos generales, vos hablabas de lo de AFE, ¿no? Que algunas cosas pueden pasar a la justicia, otras no, mala gestión, desapego, que la verdad podemos poner cantidad de ejemplos, capaz que no nos daría lo que nos resta del programa. Y yo cuando pasó lo de y recuerdo una anécdota, ¿no? Cuando pasó lo de la ministra Irene Moreira, ¿no? Que ella defendía que los ministerios tenían un cupo para otorgar de manera directa viviendas, ¿no? Que fue un escándalo realmente que termina con la salida de la ministra por también, muchos podían catalogarlo, desapego, mala gestión, favoritismo, lo que quieras ponerle. Y lo que se plantea en cada uno de estos casos es, bueno, más allá del caso puntual, ¿no? Y esto de AFI, veremos qué pasa con la justicia, veremos... ¿Se puede desde el punto de vista legislativo, Alfonso, blindar cada vez más lo que tienen que ver con estas áreas del gobierno para que haya cada vez menos capacidad de los jerarcas de turno de tomar estas malas decisiones? ¿O no se puede hacer? Y va a depender siempre de las personas. Bien. Nosotros estamos discutiendo a la interna de la coalición de gobierno evaluar la posibilidad de que en el informe final, el informe en mayoría, se incluya el cumplimiento del artículo 24 y 25 de la Constitución de la República. ¿Qué dice ese artículo? Que un jerarca, en este caso de un ente autónomo, de una empresa del Estado, ante una situación de esta naturaleza donde existe un perjuicio notorio contra el patrimonio estatal, es decir, contra todos los uruguayos, por un negocio que él mismo habilitó legalmente a través de una decisión de directorio, pero que los resultados económicos fueron nefastos, que esa persona pague con su patrimonio. Ajá. Eso está consagrado ya en la Constitución. ¿No fue lo que pasó con Sendic? Corregime si me equivoco, Alfonso. Sendic tuvo que pagar parte de lo... ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, nosotros estamos evaluando esa posibilidad de incluir ese artículo y que sea elevado en este caso el Poder Ejecutivo y obviamente al propio directorio de AFI y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Y porque es una manera de que vos cuando empecés a tomar una decisión de esta naturaleza, te cuides un poco más. Porque, a ver, estás administrando el dinero de la gente, esa es la realidad, no es el dinero tuyo. Pero cuando tomás una decisión de esta naturaleza no sos pasible de nada, absolutamente de nada. Y invertiste $1 millón en camiones que no funcionaron por 5 años. 5 años. Contrataste una empresa porque la votaste en el directorio que era totalmente desconocida y había otras empresas del mercado que seguramente tenían quizás una cotización un poco más elevada, pero te daban otras garantías. Bueno, y por todo eso que salió mal, ¿no sos responsable? ¿No sos responsable que planificaste reconstruir una vía y te faltaron $100 millones? ¿Nadie es responsable por eso? Bueno, tienen que aparecer los responsables. Y el artículo 24, los dos artículos son claros en la Constitución de la República, que el jerarca que en su momento tomó la decisión tiene que ser responsable con su patrimonio. Nosotros vamos a insistir con estos dos artículos para que estén en el informe final. Veremos si después tenemos o no cabida en esa valoración que se va a hacer en el marco de lo que es la discusión final de la coalición de gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, es muy probable que hayan aumentado en este gobierno, más que muy probable, aumentaron en este periodo de gobierno
los controles desde el Ejecutivo a los efectos de no cometer graves errores en las definiciones, muy especialmente de los grandes montos cuando se hacen las contrataciones. Me consta que en eso se apuntó y se apuntó muy bien a través de los distintos ministros de no cometer los errores que en su momento el Frente Amplio había cometido. Llámese por impericia, llámese por negligencia, llámese por otras razones o múltiples razones que lamentablemente llevaron a los negocios durísimos contra el Estado uruguayo y contra todos los uruguayos, que ya lo sabemos, pero lo tenemos que repetir. ¿Sabes por qué, Cecilia? Porque en octubre y noviembre definimos cosas muy importantes y la gente tiene que recordar los $1.000 millones de recapitalización de ANCAP, que se fundió. En este gobierno no se fundió ANCAP. El caso Pluna, el caso Fondes, el caso regasificadora, los $370 millones enterrados en el Río de la Plata. Bueno, todo eso habla de que este gobierno le cuidó el dinero a la gente y ese va a ser uno de los temas centrales para mí de campaña. Va a ser la educación, va a ser la seguridad, sí, todo muy lindo, pero este tema va a estar arriba de la mesa, porque este tema ha sido muy positivo para este gobierno, lo vamos a explotar desde el punto de vista político, porque es necesario que la ciudadanía compare la gestión del Frente Amplio con la gestión de la coalición de gobierno. Y para cerrar lo que tú me pedías, yo creo que los ámbitos parlamentarios están hechos para el Contralor. Si mañana el Frente Amplio quiere avanzar en una comisión investigadora por todo lo que pasó con el caso del Ministerio de Vivienda, tiene las facultades desde el punto de vista de la Constitución y la ley para hacerlo. No lo ha hecho. Quizás hay que preguntarle a los actores del Frente Amplio por qué no siguieron ese camino. Pero yo te lo preguntaba si ahora puede haber, o vos entendés como legislador, una producción legislativa en base a estas experiencias que vamos teniendo. Porque también me acuerdo, ahora cuando vos decías lo de que se contrató una empresa que no tenía ningún tipo no tenían antecedentes de esa empresa. Algo similar pasó con el ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, recordémoslo, con una empresa de publicidad que ni siquiera se tenía un mail, no existió, nunca, no existía esa empresa de publicidad y se le contrata por publicidad, creo que era callejera o algo así, ¿no? La grande. Entonces, lo vemos en distintos lugares, en distintos momentos. Entonces, yo te pregunto como legislador, ¿hay algo que desde el punto de vista legislativo podamos hacer para que esto cada vez sea menos probable? A ver, en ese tema puntual, si nosotros lo llevamos a una reglamentación o una normativa o una disposición, perfectamente se podría incluir, y eso no necesita quizás un tratamiento parlamentario, sino una disposición vía decreto del Poder Ejecutivo y del Presidente, donde comunica a sus ministros y estos que coordinan con las empresas públicas de que efectivamente en cada proceso licitatorio, sí o sí, todos aquellos oferentes tienen que tener determinadas, primero garantías y después antecedentes de haber operado en Uruguay. El gran tema de operar en Uruguay a veces es que esos registros muchas veces no están, porque una empresa se puede constituir como consorcio con otra y allí no tiene quizás ese recaudo. Por eso habría que hilar muy fino, no es para una definición de unos minutos en una entrevista, pero sí para poder hilvanar más fino, para ver cómo cerrarle las puertas a esas posibilidades. Sí. Exacto, a esas posibilidades que muchas veces tienen los gobernantes. Mirá que cuando a mí me tocó estar en minoría en AFE, me tenía que leer todos los expedientes. Tenía un asesor que los leía y después yo repetía la lectura y sacaba mis conclusiones. Y ante la duda, siempre primero decía no. Ante la duda, no. Es decir, prácticamente yo tengo casi un 85% de porcentaje de votaciones negativas en el directorio. Están las actas que así lo demuestran, porque además las actas ahora son parte del cuerpo de documentos que tiene la comisión investigadora, pero no votaba en contra por hacerle la oposición o llevar en contra al gobierno, no, porque algunos son parte de los temas que hoy estamos investigando y otros porque ya se veía a lo lejos que la intención no era la mejor, como por ejemplo cuando se quería comprar un auto de alta gama en AFE de $50.000, estamos todos locos, AFE fundido, con $16 millones en el pasado pedido que por año se le entregaba a manera de subsidio para que siguiera viviendo y darse el lujo de comprar un auto de alta gama de $50.000, no era lógico. Entonces, esas eran las cosas que uno iba viendo de una administración donde entendía y sigo entendiendo que las personas que estuvieron a cargo, por la mayoría, no eran las capacitadas para poder desarrollar una tarea de ese nivel. Si no estábamos nadando en la abundancia, estábamos en un proceso
donde cada vez se iba consumiendo más, consumiendo menos, digo, donde lamentablemente se iba generando el poder adquisitivo de los uruguayos, se iba cayendo, donde la economía se iba restringiendo y donde vos no podías tirar manteca al techo. Bueno, pero eso muchas veces no se ve, lo vemos los que estamos quizás del otro lado del mostrador, y en el periodo pasado a mí me sucedió. Entonces, en ese sentido, el mecanismo que teníamos era la denuncia. Por algo, tú lo recordarás muy bien, yo salía casi todas las semanas con denuncias permanentes de un pésimo y mal accionar del oficialismo, en este caso de la lista 711 del Frente Amplio. Hoy nos permite esta investigadora, hoy nos permite avanzar en muchos de estos temas, y obviamente que hay algo que es fundamental. Nosotros no podemos cometer ese error, porque si cometemos ese error, caemos en desgracia, caemos en descrédito y la gente no nos va a creer. Esa es la verdad. Ahora, las puertas para cerrar, y una es el Ejecutivo. No me cabe la más mínima duda, que sé que lo ha hecho, ya que se están cuidando todos, se están cuidando todos, porque obviamente están todos bajo la lupa, no me cabe la más mínima duda. Y quien haya pasado ese umbral, bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? Bien. Yo también, conversando, como lo hemos hablado en tantas oportunidades, Alfonso, teniendo en cuenta que la democracia va a permitir permanentemente esta rotación de los partidos, y que la ciudadanía debe estar protegida, venga quien venga y elija quien sea elegido. Los gobiernos son de turno, cambian los equipos, cambian, y de alguna manera debe haber un compromiso por parte del Ejecutivo actual y del Legislativo actual de generar las condiciones para que quien venga, sea quien sea, tenga cada vez menos margen de llevar adelante estas acciones que terminan perjudicando al país, porque son millones y millones de dólares que después no se construyen escuelas o no se hacen otras cosas que son absolutamente necesarias. Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando hago la comparación de que en este periodo no hubo una ANCAP fundida, no hubo FONDE, no hubo Pluna, eso repercutió en más obras. Yo hoy, por ejemplo, gozo acá en Parque de Plata, en la Costa de Oro, de un intercambiador. ¿Se pudo hacer? Sí, se pudo hacer porque no se despilfarró. Esa es la realidad. Guste o no guste, le cuidamos el dinero a la gente y pudimos hacer más obras de las que teníamos previstas. Ahora, quiero hacer un comentario que es parte de la dinámica de una empresa pública. Cuando se tienen que tomar las decisiones, por lo general siempre viene un informe técnico atrás. Cuando digo un informe técnico es, si tenemos una definición, como en el caso de AFE, vinculado con la reconstrucción de vía, viene el informe del gerente, ¿verdad?, de vía y obra. Y los informes de los gerentes son informes fundamentales, porque el director o el presidente o el vice toma la decisión basada en ese informe. Si el informe viene en negativo, es muy difícil dar vuelta a ese informe. Es muy difícil, no es nada fácil. Ahora, si el informe ya viene favorable, el directorio lo que hace es convalidarlo. Ahora, cuando viene un informe donde el gerente te dice, bueno, sí, se puede acceder, pero te hace una serie de 10 observaciones donde te prende las luces amarillas, vos tenés que leer ese expediente y decir, bueno, a ver, acá el gerente me dice que sí, yo puedo tomar este camino, pero me advierte de 10 luces amarillas que podría pasar esto si nosotros votamos esto. Bueno, entonces allí capaz que no hay que votarlo, hay que pedir un nuevo informe, hay que pedir asesoramiento externo, es decir, hay que hacer otras cosas que van de la mano con un buen gobernante. El problema es que acá a veces se mezcla, lamentablemente, lo que es tomar decisiones rápidas con, muchas veces, y esto sí, yo no lo puedo probar, pero sí me consta que puede haber sucedido, de presiones externas que puede haber sufrido en su momento el Frente Amplio para favorecer a determinadas personas. No sé si me explico el concepto que estoy intentando transmitir, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que eso también a veces juega un peso importante, y jugó un peso importante acá en AFE, porque, a ver, aparece justo en un tema de adjudicación de una obra un empresario vinculado a la 711, que fue candidato a alcalde, candidato a concejal, candidato a diputado, y resulta que técnicamente AFE observa lo que es esa adjudicación, porque se presentó a mano la propuesta, porque no es la más conveniente, porque entienden que no es la empresa para hacer la tarea, pero desde el punto de vista económico le dicen sí, es la de menor costo económico, por este lado hay que contratarlo. Entonces, allí tenemos una contradicción. Tenemos negativo el informe técnico, pero económicamente es la más baja. Entonces el directorio aprueba esa obra, que a la postre fue toda la polémica que se generó, ¿verdad?, que se le descontó porque no construyó lo que tenía que haber construido. Entonces, muchas veces, lamentablemente, en los directorios de empresas públicas, no ha pasado,
por lo menos que yo tenga conocimiento en este gobierno, pero sí pasó en el anterior, legalizan lo ilegal. A ver si me explico este concepto. Sí. Legalizan lo ilegal. Cuando vos ves que la mano viene turbia, le ponen un manto de legalidad, y lo hacen legal, porque es legal, pero tú vas a la génesis, vas a la raíz, y esa raíz está podrida. Mes de julio, entonces allí se tomarán las definiciones, qué se pasa, qué parte se pasa y qué se hace con respecto a la justicia y a los testigos en base a las causas que se entiendan que deben de estudiar la justicia, Alfonso. Exactamente. Yo te diría que en primera instancia no veo que efectivamente esto sea derivado a fiscalía, te soy sincero, porque la investigación se encaró por otro lado, no se encaró para decir son ladrones, se llevaron dinero, no, porque puede haber corrupción sin necesariamente que pase obviamente a la justicia, ¿verdad? Y hay distintos niveles de corrupción, distintos niveles de irregularidad. Acá lo que ya está probado es la impericia, como te decía, el desprecio, como utilizó la palabra el expresidente hoy fallecido de AFE, José Polack, sobre los dineros públicos, sobre la cosa pública. Por eso, mi apego a aplicar el artículo 24 y 25 de la Constitución de la República para que en los casos donde faltaron 100 millones de dólares, donde 1,5 millones en los camiones y en las desmalezadoras también hubo problemas, bueno, que sean los responsables del momento que tengan que pagar con su patrimonio, ¿verdad? Es decir, por ahí viene uno de los ejes de análisis. No es el único, va a haber 3 o 4, porque ya varios diputados de la coalición me lo han planteado, pero vamos a esperar un poco más lo que son los testimonios, que te diría que salvo Rossi y el expresidente de AFE, el resto me parece que ya no aportaría mucho, pero sí estos dos nos parecen muy importantes, y esperemos que vayan, ¿no? Porque lamentablemente nos ha sucedido que a mí me tocó presidir la comisión investigadora por todo el tema de las horas sindicales de FENAPES, y allí la ex ministra de Educación nunca asistió, ¿verdad? Prometió que iba a asistir y nunca asistió. El expresidente del Códice Neto prometió que iba a asistir y nunca asistió. Se da eso de que los ex jerarcas no dan la cara, y en esto yo soy un convencido que hay que dar la cara. Se va con documentación, se escucha las preguntas, se puede responder o no, pero por lo menos dar la cara, porque si no da la impresión que no defiende a su gobierno, no defiende su actuación, no defiende lo que hizo el Frente Amplio. Y eso obviamente después la ciudadanía sacará sus conclusiones, ¿no? Gracias, Alfonso, la seguiremos, porque esto todavía tiene algunos capítulos que vamos a seguir muy de cerca para informar oportunamente lo que vaya sucediendo. Un gustazo escucharte, gracias. No, te agradezco a ti, te adelanto en 15 segundos que la semana que viene o la próxima vamos a reanudar las gestiones que nos quedaron pendientes en distintos niveles del gobierno. Vamos a hablar con el ministro de Transporte porque están 3 o 4 temas que queremos ver el avance y queremos ponerle un poco de velocidad porque nos quedan unos cuantos meses todavía de gobierno y tenemos temas que los podemos solucionar en este periodo. ¿Estás hablando de obras puntuales? Sí, estoy hablando del túnel de Las Vegas. Quiero saber qué pasó con ese tema porque me adelantaron que hubo un problemita allí con el oleoducto, ¿verdad? El caño que transporta el petróleo. Bueno, quiero saber cuál es la entidad de ese problema, si lo podemos solucionar ahora, si tenemos que esperar un poco más. Quiero saber cómo está avanzando el tema de Salinas, porque ya se empezaron a cortar los árboles de la Ruta 87 para ensanchar lo que es la Ruta 87, pero quiero saber cuál es la definición del cruce, ¿verdad? Si vamos a tener intercambiador, si vamos a tener otro tipo de solución, porque sé que está en una etapa fermental ese tema. Varios temas que han quedado un poco aletargados por la campaña electoral que ahora los quiero retomar para sacar adelante, ¿no? Estaremos atentas. Gracias, Alfonso. Un gusto, un abrazo. Que pase muy bien. Allí estaba el diputado canario Alfonso Lerete.